Historia de horror cósmico. El eco que regresó del vacío. Antes de que la humanidad comprendiera lo que estaba ocurriendo, algo regresó del espacio. No era una nave, no era vida, era un recuerdo. Durante décadas, la Tierra flotó en silencio, creyendo que el universo era vacío. Desde mediados del siglo XX, la humanidad comenzó a emitir señales al cosmos, pulsos de radio, secuencias matemáticas, mapas de ubicación. En el año 1977, una sonda abandonó el sistema solar llevando la identidad completa de la especie humana. Nunca se pensó en quién podría recibirla. Lo que nadie comprendió era que el espacio no estaba vacío. Existían regiones donde la realidad no se expandía, donde la luz se curvaba sin origen visible, donde el tiempo parecía observar. Zonas donde la propia presencia de la humanidad activaba algo. En el año 2012, una señal regresó desde fuera del plano galáctico conocido. No contenía lenguaje ni números. Era una repetición imperfecta de nuestras propias transmisiones, como si algo hubiera intentado imitarnos sin comprendernos. Los científicos que la analizaron comenzaron a experimentar sueños idénticos, un cielo sin estrellas y una presencia inmensa, imposible de abarcar. Y luego, cayó algo del cielo. No ardió, no desaceleró. Descendió como si conociera el camino de regreso. No era un meteorito, era un contenedor de memoria. La memoria que no era humana. El artefacto fue trasladado a una instalación subterránea fuera de cualquier mapa oficial. No emitía radiación, calor ni campos electromagnéticos conocidos. Sin embargo, alteraba la percepción del espacio. Los pasillos se alargaban, los relojes se desincronizaban y la sensación constante era la de estar siendo observado desde dentro. No era una máquina, era un contenedor de recuerdos. Los científicos comenzaron a soñar lo mismo. Mundos sin luz, estrellas apagadas desde su nacimiento, civilizaciones extinguidas antes de aprender a nombrarse. El artefacto no mostraba conquistas, mostraba extinciones. Cuando intentaron analizar su estructura, los modelos matemáticos fallaron. No obedecía geometría tridimensional ni lógica humana. Sus capas existían en dimensiones superpuestas, inaccesibles para la mente humana. Contenía recuerdos vivos, no información. La revelación más perturbadora: el artefacto no había sido enviado a la humanidad, había sido devuelto. Era un espejo, una respuesta automática que se activa cuando una especie alcanza un nivel suficiente para ser notada. No era una advertencia, era un registro previo al final. Y estaba incompleto. La clasificación del silencio. El archivo mostró que otras especies habían sido registradas antes. No tenían nombres, solo estados: efímeras, estables, expansivas, disruptivas. La humanidad apareció etiquetada con un símbolo que no correspondía a ninguna categoría conocida. No era una excepción, era una anomalía tardía. El factor determinante no era la tecnología ni la violencia, era la conciencia del vacío. Las especies que miraban demasiado tiempo hacia el abismo desarrollaban patrones similares: ansiedad cósmica, mitologías oscuras, deseo de trascendencia. Aquellas que comprendían su insignificancia eran marcadas. Los radiotelescopios comenzaron a registrar interferencias provenientes del sistema solar. Algo estaba aquí, ajustando la observación desde dentro. Los gobiernos intentaron silenciar al mundo, pero el artefacto reaccionó. Su superficie mostró microfracturas, como si el silencio humano fuera una variable inesperada. Entre los símbolos del sistema de clasificación apareció uno nuevo, generado en tiempo real. La humanidad había pasado a la siguiente fase del archivo. La aproximación inmóvil.
La nueva fase del archivo no mostraba trayectorias ni vectores de desplazamiento, mostraba estados de cercanía. Algo podía aproximarse sin recorrer distancia alguna. No viajaba a través del espacio. El espacio mismo se plegaba hacia ello. En el año 2019 comenzaron a registrarse anomalías físicas. Satélites en órbita baja se retrasaban. Señales de comunicación tardaban más en recorrer distancias cortas que largas. La realidad local se reescribía para acomodar algo que no pertenecía a ella. La entidad nunca se movió, porque nunca estuvo separada. Existía como una condición latente del universo, activada solo cuando una especie alcanza cierto nivel de autoconciencia cósmica. No era un depredador, era un filtro. La distancia entre la Tierra y la entidad se volvió cero, no porque hubiera llegado, sino porque siempre había estado allí. La transformación silenciosa. La transformación no comenzó con destrucción, sino con sincronía. En distintos puntos del planeta, personas despertaron a la misma hora exacta, con la misma sensación de vacío absoluto. No era pánico, era reconocimiento. La humanidad estaba siendo alineada. El cielo parecía más profundo, las estrellas más lejanas. Sombras inmensas se insinuaban entre constelaciones conocidas. Símbolos similares a los del artefacto aparecieron en lugares inconexos. Grafitis, dibujos infantiles, datos financieros, secuencias genéticas. No era comunicación, era adaptación. El archivo llamó a esta fase reducción ontológica. Las especies no eran destruidas físicamente, sino comprimidas en estados observables simples. La complejidad era ruido, el silencio, estabilidad. Algunos no resistieron, no dejaron cuerpos ni rastros físicos, simplemente dejaron de ocupar espacio perceptible. Entonces la interfaz dentro del artefacto terminó de formarse. No era un mensaje, apuntaba a la mente humana. El pensamiento prestado. La interfaz no se encendió, fue comprendida. Mentes humanas comenzaron a percibir pensamientos que no habían aprendido. No eran ideas nuevas, sino recuerdos que precedían a la humanidad misma. La entidad no hablaba, utilizaba. Los vectores cognitivos permitieron que la entidad pensara a través de la humanidad. La especie no era un objetivo, era un instrumento, un sensor temporal para registrar eventos irreversibles necesarios para que la entidad comprendiera el tiempo y la causalidad. El costo fue la disolución gradual del yo. Los recuerdos personales se mezclaron con memorias cósmicas, estrellas extinguiéndose, universos fallidos, realidades descartadas. La humanidad ya no existía como unidad consciente, sino como una extensión funcional de un sistema que nunca descansaba. Apareció una bifurcación: continuar alineando la humanidad para completar el recuerdo o permitir que la historia se repitiera en otra realidad. No era decisión humana, era matemática cósmica. El recuerdo del fin. El pensamiento prestado alcanzó masa crítica. La entidad comenzó a reconstruir su propio final. No era una profecía ni una simulación. Era un recuerdo incompleto, disperso en universos que habían sido apagados. La entidad no era eterna. Había surgido para observar universos jóvenes, pero en algún punto cometió un error: observarse a sí misma. Esa paradoja había generado un colapso latente que requería mentes externas para entender. La humanidad fue una herramienta de resolución, lo suficientemente consciente para sostener contradicciones, lo suficientemente frágil para desaparecer sin afectar la estructura global. El universo comenzó a ejecutarse como un modelo predictivo: microfallos temporales, recuerdos que ocurrían antes de ser vividos, fisuras mínimas en la realidad local.
El archivo señalaba que el recuerdo debía completarse y la humanidad sería el vehículo. El terror no era morir, era ayudar a un universo a recordar su propio final. Lo que queda cuando el universo recuerda. El instante final llegó sin advertencias. La entidad recuperó la coherencia suficiente para ejecutar la solución que había funcionado antes: reducir el sistema consciente activo hasta un nivel tolerable. La humanidad no fue destruida, fue desactivada. El yo colapsó globalmente en un instante. Miles de millones de mentes experimentaron la misma última comprensión, seguida de silencio absoluto. La Tierra quedó intacta, las ciudades vacías, los ecosistemas funcionando, el planeta perfectamente habitable, sin nadie capaz de habitarlo conscientemente. El artefacto se replegó y desapareció. El archivo marcó la clasificación humana como resuelta. El universo recuperó estabilidad. Desde fuera parecía haber sobrevivido. Pero antes de cerrarse, el registro añadió una nota automática. En algún futuro distante, otra especie alcanzará la conciencia del vacío. Y cuando vuelva a mirar demasiado lejos, el recuerdo despertará otra vez. Porque el verdadero horror no es morir, es que el universo nunca aprende, solo recuerda.